El teléfono sonó a las 11 p.m., un número desconocido. Casi rechacé la llamada por costumbre, pero me detuve. Había recibido demasiadas llamadas en 2 años, todas de mi hija, llorando, jadeando, contando historias de control financiero, de ira irracional, de tener que andar con pies de plomo en su propia casa. Me lo creí todo. Me lo creí por instinto maternal. Incluso planeé una denuncia, pedir protección legal cuando la víctima fuera una mujer con hijos pequeños. Examinaba a mi yerno en cada cena familiar, buscando pruebas del monstruo que describía, pero solo veía a un hombre normal, algo aburrido. Me recordaba a mí misma. Los verdaderos maltratadores rara vez se parecen a los de las películas. Era él al otro lado de la línea. Por favor, dame la oportunidad de mostrarte la verdad. Una frase que me revolvió el estómago. Sabía que era un patrón conocido, el abusador intentando dividir, manipular, tergiversar la historia. Pero su tono ni desafiante ni agresivo denotaba agotamiento. Dijo que tenía pruebas, cámaras. En el momento en que oí la palabra pruebas, una mezcla de pavor y esperanza me invadió. ¿Y si era una trampa? ¿Y si no lo era? ¿Y si había depositado mi confianza en la persona equivocada durante los últimos 2 años? Acepté reunirme con él en una cafetería desierta. Llegó con ojeras profundas y los hombros caídos, como si acabara de pasar un invierno. Decidí sentarme frente a él, con la espalda contra la pared, la postura defensiva que enseñan en los grupos de apoyo a víctimas. Abrió su portátil. Levanté la mano para detenerlo. Antes de ver, quiero saber el motivo, me lo dijo. Incoherentemente, sin elocuencia. Que había instalado la cámara 8 meses antes, después de llamar a la policía una vez y ser tachado de agresor por ser más grande. Que necesitaba pruebas para reclamar la custodia de los niños. Guardé silencio. Una parte de mí quería levantarme e irme. Había gastado casi todos mis ahorros en una casa de 3 habitaciones, un refugio para mi hija y mis 2 nietos. Ya había construido un futuro allí, un jardín con flores, risas después de cenar, la paz que, según ella, le faltaba. Si las cosas cambiaran hoy, significaría que había sido cómplice del error durante 2 años. Lo que vi con mayor claridad en ese momento no fue a él, sino a mí misma. Recuerdo las llamadas para consolar a mi hijo, las citas con abogados, los correos electrónicos preguntando por la orden de protección, las noches en vela pensando, ¿cómo puedo evitar que mi hijo se pierda? Lo hice todo con la confianza que mi madre tenía en él. Pero la confianza, si no va acompañada de la verdad, puede convertirse en un arma. Me acercó el ordenador. No tienes que creerme. Solo mira. Miré la pantalla negra que reflejaba mi rostro, una mujer herida que intentaba ser fuerte. Asentí. Si me mientes, lo sabré. Al decirlo, comprendí que esas palabras no eran para él, sino para mí. Tenía que ser lo suficientemente valiente para saberlo. Pulsó reproducir. Apareció la primera imagen, el salón iluminado, el escritorio del niño en la esquina, el familiar sofá gris de las fotos familiares. Podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos, como un tambor de tormenta. Todos los recuerdos, prejuicios, lealtades y miedos a ser engañado se concentraron en la punta de mis dedos temblorosos. Estaba preparada para otra mentira, o para la verdad que no quería afrontar. La pantalla parpadeó, y en el instante en que la imagen empezó a moverse, lo comprendí. La llamada de las 11 de la noche no era el fin de las molestias del día, sino la primera grieta que atravesaría mi vida. Lo que vi a continuación en los 47 voltioídeos desmoronó todas mis suposiciones y me obligó a ponerme del lado de quienes realmente necesitaban protección. Comienza el primer video. La sala está iluminada, el hijo está sentado haciendo los deberes, el padre está a su lado, ayudándolo. Mi hija entra con un vaso en la mano. Sin previo aviso, su brazo se mueve bruscamente. El vaso sale volando y se hace añicos justo detrás de su cabeza. Los gritos de la niña resuenan en la habitación. Él no grita, no maldice. Simplemente la abraza, le da la espalda para protegerla. Por favor, no delante de él. Su voz es baja y temblorosa. Me aferré al respaldo de la silla. Mi mente buscaba una posible explicación. El ángulo no era el correcto. El sonido podría haber sido editado. Algún contexto desconocido. Entonces, el segundo video se reprodujo automáticamente, como un veredicto sin jurado. El pasillo. Él sostenía a su pequeña hija Lily,
Tenía solo 18 meses con una mano apoyada en la pared. Mi hija se abalanzó hacia adelante, con el puño cerrado, golpeándolo en la espalda. Una vez, 2 veces, 3. Él se giró, recibiendo el golpe por la niña que lloraba. «Papá está aquí», le susurró al oído. Lo oí tan claramente que me dolió. Le dije que parara. Hizo una pausa. Me ardían los ojos. Una voz interior gritó: «De ninguna manera, no a mi hijo». Pero los 47 archivos esperaban. Todos tenían fechas y horas, luces, el sonido de cosas estrellándose, el sonido de mi hijo Marcus llorando y suplicando: «Mamá, por favor, no». Los teléfonos volaban por los aires, las computadoras portátiles se rompían, los insultos se repetían rítmicamente, como una canción inquietante que desearía no haber escuchado jamás. «¿Por qué no llamaste a la policía?». Escuché mi voz, fría como el metal. «Llamé una vez», respondió. Me miraron, vieron sus lágrimas y decidieron. Abrió otro archivo, un breve formulario de admisión, luego un mensaje que le había enviado a su abogado preguntando sobre la orden de protección y la custodia. Junto a él había un inventario del equipo de cámaras, el disco duro de respaldo y un registro de la fecha de instalación. Todo estaba ordenado, austero, la clase de orden de quien sabe que sin pruebas lo perderá todo. Pedí escenas más normales para encontrar un equilibrio. Estaban ahí, Marcus haciendo matemáticas, Lily aprendiendo a hablar, él cocinando. Pero en esos breves momentos de paz, los ojos de los 2 niños siempre se dirigían hacia la puerta, atentos. Su paz era frágil, interrumpida por el portazo de una puerta de armario. En un vídeo se oye al niño susurrándole a su hermana: «¿Se acabarán los gritos alguna vez?». Nadie respondió. Solo el sonido de los niños conteniendo las lágrimas. Abrió otra carpeta, capturas de pantalla, mensajes largos, fotos nocturnas, invitaciones a medio abrir. Un hombre llamado Salvador, un autodenominado caballero, dijo que recogería a los niños en la puerta del colegio por seguridad, instalaría seguridad para evitar que mi exmarido me persiga y me transferiría dinero para ayudarme cuando me controlan económicamente. Cada palabra era una puñalada. Comprendí que mientras yo ahorraba a duras penas para comprar una casa de 3 habitaciones para escapar, mi hija había convertido la lástima de un desconocido en una herramienta para cerrar su propia jaula de control. Le pedí que me lo enseñara al azar. Asintió. Elegimos un archivo al azar. Era una noche lluviosa, la cámara de la cocina. Mi hija rebuscó en el armario, encontró su teléfono y lo tiró al suelo. Marcus dijo: «Mamá, tengo miedo». Se acercó a recoger los pedazos rotos, intentando decir en voz baja: «Papá lo arreglará mañana». Una bofetada le dio en la cara, fuera de plano. Ya no tenía excusas. Una parte de mí quería apagar el ordenador, salir corriendo de la cafetería y volver a una realidad menos dolorosa. Una en la que yo fuera la madre valiente, creyendo incondicionalmente en mi hijo, salvándolo de un monstruo. Pero la verdad no pregunta si la queremos. Simplemente corre el telón. Y tras ese telón, el monstruo resultó ser el rostro de mi hijo. En cuestión de minutos pasé por 3 estados. Dolor cuando la confianza se hizo añicos. Traición al darme cuenta de que le había dado más poder a la violencia. Y madurez al aceptar que amar no significa cerrar los ojos. No sabía cómo pedirle disculpas a él, a Marcus ni a Lily. Lo único que pude decir fue: «Me equivoqué. De ahora en adelante, los apoyaré». Cerró el portátil. De repente, el café parecía tan espacioso que me sentí sola en mi silencio. Pensé en la casa nueva, en los parterres que había planeado, en la habitación que imaginaba, en los colores de la ropa de cama para los 2 niños. Lo había pensado como una salida para mi hija. Ahora, parecía el único lugar seguro donde la verdad podía expresarse. Cuando salimos del bar, el cielo estaba gris y apagado. Saqué el móvil, repasé los mensajes sobre la compra de la casa, los planes de la mudanza, las fechas. Respiré hondo. Si la verdad necesitaba un lugar donde afrontarse, yo se lo abriría. Fue entonces cuando el plan cambió. El día de la mudanza ya no sería un día de huida, sino un día de confrontación. A continuación, les contaré cómo transformamos nuestra casa de salvación en un lugar donde la verdad debía salir a la luz, y cómo un cuchillo reluciente en la sala lo cambió todo. Esa mañana,
Abrí la puerta de la casa de 3 habitaciones que había imaginado como un refugio para mis hijos y mis 2 nietos. La luz del sol se colaba por las cortinas y el polvo olía a pintura fresca. Dejé mi portátil sobre la mesa y organicé una carpeta de plástico, capturas de pantalla de mensajes de texto, una lista de 47 archivos de video, la transcripción de una llamada anterior a la policía, como último recordatorio, la escritura de la casa. El nombre de mi hija no figuraba en la escritura. La había firmado para que perteneciera al padre de los niños. No lo hice por venganza, sino para asegurarme de que al menos una puerta en sus vidas estuviera cerrada con llave, protegiéndolas del peligro. Llegó antes de lo previsto. Su camisa estaba arrugada, sus ojos inyectados en sangre, pero estaba extrañamente tranquilo. El tercer hombre, el que se había hecho llamar caballero, llegó el último, de pie en la puerta, asintiendo en silencio, como si pidiera permiso para entrar en la vida en la que lo habían engañado. Nadie dijo mucho. Solo coincidimos en una cosa. Los niños estaban en la escuela. Hoy solo estábamos los adultos y la verdad. A las 10 en punto apareció mi hija. Me rodeó con el brazo en el umbral, tan emocionada como una niña que recibe un regalo de cumpleaños. «Mamá», les dije a los niños que se pondrán tan contentos. Su voz se apagó al ver a los 2 hombres en la sala. En 3 segundos, su rostro pasó de la sorpresa al miedo y luego a la frialdad absoluta. «¿Qué es esto?». Le invité a sentarse. Dio un paso atrás. «¿Me estás tendiendo una trampa?». «Aquí está todo», dije señalando el portátil, el bloc de notas. «Hechos, no sentimientos». «Traición». Me miró con los ojos centelleando. «¿Elegiste a un extraño en lugar de a mí?». Respiré hondo. Durante los últimos 2 años había antepuesto a mi hijo a la verdad. Ahora necesitaba hacer lo contrario. Giró el portátil y pulsó reproducir el primer video. No había excusa posible entre el sonido de los cristales rotos y los gritos del niño. Mi hija se levantó de un salto y corrió a arrebatarle la cámara. «¡Basta!». El caballero, el que creía haber salvado a una víctima, levantó la mano para bloquearla, con los ojos llenos de ira y vergüenza. «Recogí a su hijo en la puerta del colegio porque confiaba en usted», dijo con voz ronca. «Instalé cámaras de seguridad porque confiaba en usted. Le di dinero porque confiaba en usted. Se confabularon para destruirme», siseó entre dientes. Luego se dio la vuelta y entró en la cocina. Pensé que iba a buscar agua. Regresó con un cuchillo. Cuando el brillo del acero reflejó sus ojos, supe que no solo había frustrado un plan, sino que estaba rescatando a toda mi familia del abismo. Apuntó con el cuchillo a su marido, con voz plana y fría. «Me arrebataste a mi madre. Lo pagarás». De repente se abalanzó sobre él. Lo oí inhalar bruscamente, retroceder y coger el móvil. «¡Llama a la policía!», grité, pero el caballero se interpuso entre nosotros. Ambos caímos sobre la mesa de centro. El cuchillo se me resbaló de la mano, dejando una marca plateada en el suelo. Salté hacia adelante y lo recogí rápidamente, con la palma tan sudorosa que casi se me escapa de nuevo. 6 minutos parecieron una eternidad. Un claxon sonó fuera de la puerta. 2 policías entraron en la casa, una mujer y un hombre. Mi hija se derrumbó ante ellos. Sus hombros se encogieron, las lágrimas brotaron de sus ojos y sollozó. «Me atacaron. Querían llevarse a mi hija». La mujer dio un paso al frente y su mirada se suavizó instintivamente. Sentí que el viejo miedo volvía a aflorar. El estereotipo estaba a punto de repetirse. «Por favor, vean», el video dijo con voz baja pero firme. Abrió el archivo donde todo era innegable. El puñetazo que le dio mientras sostenía a Lily. Marcus sollozando. «Mamá, por favor, no». Ya no era una narración. Ya no era una suposición. Era una verdad conmovedora, con fecha y hora, con la luz de la casa, con la respiración entrecortada de un hombre que optó por guardar silencio para no asustar a su hija. El rostro de la policía cambió lentamente, como el de una estatua que se resquebraja. «¿Cuántos cargadores?». 47, respondió. 8 meses. «¿Hay alguna lesión que destacar?», preguntó el hombre. Se levantó la camisa. Moretones antiguos y recientes se extendían desde sus omóplatos hasta sus costillas. Oí al caballero tragar saliva. Algo en esa habitación, orgullo, delirio, mentiras, se desmoronaba. Ellos tenían el control. Esposaron a mi hija. Se volvió hacia mí
con lágrimas que le corrían por el maquillaje. «Mamá, no dejes que te hagan esto. Soy tu hija». Esas palabras me hirieron profundamente. Pero miré por la ventana hacia la habitación que había planeado pintar de azul para Marcus y de amarillo para Lily. Y lo comprendí. Ser madre no significa enmendar todos los errores. A veces, ser madre significa poner límites para evitar que la violencia entre en la vida de un niño. Se lo llevaron. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Ya no era el silencio de la calma, sino el silencio tras la tormenta. La policía se quedó para tomar declaraciones, conseguir una copia del video y fotografiar los moretones. Dijo que solicitaría una orden de protección provisional. Asentí, sintiendo mi respiración normal por primera vez en meses. Sobre la mesa, los papeles de la casa seguían allí, pesados como un juramento. Puse la mano sobre la portada, sintiendo cómo me latía el pulso contra el plástico. La casa había sido una vez un refugio, una vía de escape. Hoy era una sala de confrontación, un lugar donde la verdad no tenía escapatoria. Esa tarde recogimos los cristales rotos. Nadie dijo mucho. Pensé en Marcus y Lily, en cómo les explicaría por qué mamá no estaría en casa esa noche, en la audiencia de urgencia que pronto se celebraría, en el diagnóstico, en los procedimientos que jamás había imaginado. La puerta se cerró tras nosotros y me encontré cruzando otro umbral de la maternidad, ya no salvando a mis hijos creyendo en ellos incondicionalmente, sino salvándolos, defendiendo lo que es correcto. A continuación, les contaré sobre la sala del tribunal donde se reprodujeron 47 videos ante el juez, y cómo una palabra aparentemente desgastada, amor, surgió de repente con límites nítidos como navajas. Sesión custodia urgente sucedió más rápido de lo que esperaba. La sala del tribunal era pequeña y fría, como una cocina sin mechero. Mi hija estaba sentada frente a mí, con las muñecas marcadas por el metal recién extraído. Tenía los ojos rojos, pero había algo familiar en ella, la ferocidad de quien cree tener la razón incluso cuando la verdad está frente a sus ojos. Cuando su abogado pidió que se reprodujera el video, la sala adquirió de repente un ritmo extraño. El sonido de reproducir, el sonido de cristales rotos, los sollozos de Marcus, y luego silencio. Repetir. Repetir. Cada segmento de 30 a 60 segundos parecía una eternidad. Me invitaron al estrado. Con la mano sobre el libro, juré decir la verdad. Las palabras parecían sencillas, pero sentía como si estuviera cruzando un puente en llamas. El abogado preguntó: «¿Qué ha estado haciendo durante los últimos 2 años?» Le conté sobre las llamadas telefónicas, las noches en vela al teléfono mientras mi hijo lloraba, las reuniones con el abogado, los correos electrónicos preguntando sobre orden de protección y la casa de 3 habitaciones que compré con mis ahorros. Entonces me preguntó: ¿cuándo supo que estaba equivocado? Miré hacia el estrado del acusado. A las 11 de la noche. Y47 videos. El abogado de mi hija objetó, intentando ponerme en la posición de madre arrepentida económicamente. Por eso le dio la espalda a su hija. No discutí. Simplemente repetí lo único innegable. Lo vi. No lo oí. No lo rumoré. Vi a mi hija golpear con el puño la espalda de un hombre que sostenía a un bebé de 18 meses. Vi a Marcus acurrucado en un rincón del sofá, murmurando: ¿se acabarán los gritos? Lo vi, y la madre, por primera vez en su vida, se vio obligada a elegir la verdad por encima del instinto. La jueza no dijo mucho. Su rostro se cerró lentamente como una puerta. Tras revisar más cronologías, capturas de pantalla y el recibo, leyó la decisión: custodia total para el padre, visitas supervisadas para la madre. Orden de alejamiento. La sacaron temporalmente de la escuela y del hogar infantil. El golpe fue contundente. Un corte limpio. Mi hija se levantó de un salto, gritando que todo era una trampa, que la estábamos acosando. El guardia de seguridad la sujetó por los hombros. Bajé la mirada a mis manos para que dejaran de temblar. En la sala del tribunal, mi teléfono sonó repetidamente. Era mi exmarido. Dijo que debíamos unirnos por el bien de nuestra hija, que una madre perdida necesitaba amor, no un tribunal. Le pregunté si había visto algún vídeo. Respondió: «No necesito verlos para saber que mi hija es buena persona». Suspiré. El amor no es cerrar los ojos. El amor es poner límites. Colgué. Un gesto leve pero doloroso,
como romper el último hilo que aún me unía al pasado. 3 semanas después llegó la evaluación psicológica. Esta vez no estuve presente. Solo supe los resultados por su abogado. Trastorno límite de la personalidad, BPD, con rasgos narcisistas. El informe recogía lo que yo había intuido y me negaba a creer. Miedo al abandono, ira incontrolable, manipulación. La historia contada con tanta veracidad que el paciente la creyó. El médico lo dejó claro. El diagnóstico explica el comportamiento, pero no lo justifica. Reflexioné sobre esa frase durante largo rato. Me abrió otra puerta. Podía querer a mi hijo estando enfermo, pero no podía permitir que la enfermedad siguiera destrozándolo. Mi hija aceptó un trato. Evitó un juicio completo a cambio de 18 meses de terapia obligatoria, control de la ira, psicoterapia y un largo proceso. Probación sobre el papel. Todo parecía arreglado, pero aprendí a no fiarme más de los papeles. Confiaba en lo que ocurría en el día a día de los niños. Comenzamos la terapia familiar. Al principio, Marcus se sentaba cerca de la puerta, con la mirada fija en la salida, como de costumbre. Cuando la terapeuta le preguntó por qué, se encogió de hombros, por si acaso. Lily describió a la familia. Papá, hermano, yo, tía y Rebeca, la mujer que entró con delicadeza en la vida de los niños sin intentar ocupar el lugar de nadie. Cuando le preguntaron dónde estaba mamá, Lily dijo, está lejos. La terapeuta me miró y asintió, como reconociendo una verdad tácita. La paz de los niños a veces requiere distancia. Salí de la consulta con una sensación extraña, dolida por la ruptura de los cimientos familiares, pero también madurada porque por fin había dejado de confundir la lástima con la indulgencia. Empecé a redefinir la palabra amor. El amor es confianza, pero solo cuando la verdad está presente. El amor es perdón, pero solo después de que se reconoce la responsabilidad. El amor es estar presente, pero a veces interponiéndose entre los hijos y su madre. El amor tiene límites. Y los límites existen para evitar que el amor se convierta en coerción. Una vez firmados los documentos, visitas supervisadas verde. Ojalá pudieran ser un primer paso hacia la reconciliación. Pero entonces llegó el primer informe. Preguntas indiscretas sobre la vida personal del padre, lágrimas que se derramaban a tiempo para transformar las emociones. La misma culpa, solo que en un contexto diferente. Apreté mi cuaderno y añadí una nueva entrada. Plan de seguridad a largo plazo. Cambié las cerraduras de casa. Actualización escolar. Orden de alejamiento. Listado de números de emergencia. Horario fijo de recogida y entrega. Creí que la tormenta había pasado. Pero no fue así. Apenas unas semanas después, el espacio seguro se hizo añicos con una aparición en la puerta del colegio, en contra de una orden judicial. Y fue entonces cuando lo comprendí. La lucha por proteger a los niños no termina con una decisión judicial, sino que comienza el día en que se dicta la sentencia. A continuación, les contaré sobre las recaídas, sobre las visitas supervisadas que fracasaron después de apenas 10 minutos y sobre cómo construimos un plan de seguridad tan sólido como una cerca alrededor de la casa, para que los temores de Marcus y Lily finalmente pudieran disiparse. Tenía la esperanza de que la frase pusiera fin a todo. Entonces, una tarde, al sonar la campana del colegio, Marcus corrió hacia la puerta y vio a su madre al otro lado de la valla. Se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto una vieja tormenta cambiar de repente. El portero llamó inmediatamente a seguridad. Mi teléfono vibró. Incidente en la escuela. Orden de alejamiento se desmoronaron en unos segundos de silencio. Mi hija dijo que solo quería verlos un rato, como si la añoranza pudiera reemplazar la ley. Esa noche, Marcus se incorporó en medio del sueño, sudando y jadeando. Abuela, ¿mamá va a gritar otra vez? Aoz, lo abracé, con una sensación de impotencia que me subía a la garganta. Estábamos sanando poco a poco, y una sombra en la puerta del colegio bastó para echarlo todo a perder. Tiempo visitas supervisadas. Los siguientes minutos transcurrieron en una habitación bien iluminada, rodeada de juguetes limpios y la cámara de la trabajadora social. Los primeros 10 minutos los pasamos sonriendo con incomodidad. Mi hija se quitaba las gafas una a una, mientras balbuceaba. Lo siento,
De repente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, la conversación derivó en preguntas sobre Rebeca. ¿Cuándo estuvo en mi casa? ¿Se quedó a dormir? ¿Bloqueaste el móvil? Marcus bajó la mirada, y el lápiz que sostenía se quebró. Lily sollozó, buscando una salida. La trabajadora social levantó la mano para que paráramos, sugiriendo que retomáramos el juego de conectar. Mi hija seguía llorando. Las lágrimas parecían un adorno. La visita terminó antes de tiempo. El informe que nos enviaron después era frío como el acero. Centramiento en uno mismo, transgresión de límites, manipulación emocional. Leí cada palabra lentamente, como si tragara cristales. Esa noche tuvimos una reunión familiar, sin dramas ni discusiones, solo una serie de pequeñas decisiones. Cambiar las cerraduras otra vez, instalar cámaras, actualizar nuestras listas de contactos de emergencia y del colegio, establecer rutas fijas para recoger y dejar a los niños, acordar una contraseña para los desconocidos que decían ser de la familia. Pegué un papel en la puerta. La seguridad es lo primero. Sé que suena duro, pero a veces el amor necesita expresarse con normas. En terapia, el terapeuta utiliza terapia de juego. Ayudé a Marcus a dibujar nuestro refugio, una cerca alta, con 3 personas en el patio. Mi papá, mi hermana y yo. Afuera. Una sombra se alzaba a lo lejos. Cuando le pregunté qué pasaría si la sombra se acercara, Marcus no dijo nada, solo añadió más trazos de lápiz a la cerca. Lily, la más pequeña, tomó una caja de muñecas y la llenó de papelitos. Nuestras reglas de la casa: no gritar, no tirar cosas, no mentir. Abrazó la caja camino a casa como si fuera un talismán. Los niños me enseñaron algo que los libros rara vez resaltan. Sanar no se trata de olvidar, sino de nombre y límites establecidos. El padre comenzó a llegar grupo de apoyo en cuanto a la víctima masculina. Hablaba poco de sí mismo, pero la forma en que salía erguido de la sala de reuniones era distinta. Ya no era el hombre encogido del video. Era un hombre que aprendía a decir no a la violencia y sí a la responsabilidad. Ya entrada la noche, después de que los niños se durmieran, completaba cuidadosamente un cuaderno de seguridad: fecha y hora, persona de contacto, qué hacer si orden violadas de nuevo. No vivimos con miedo, pero tampoco entramos en la paz a ciegas. Mi hija solicitó una prórroga. Visitas supervisadas con una pulcra hoja de finalización del curso, como un catálogo. En teoría, era cumplimiento. En la vida, los límites se traspasan a la mínima oportunidad. El juez desestimó el caso. Pensé que sentiría alivio, pero la sensación que me inundó fue una profunda tristeza. ¿Cómo podía una sola persona pasar por todo eso? Lista de verificación de arrepentimiento. ¿Pero el corazón permanece inmóvil? En mi terapia individual se lo comenté a mi terapeuta. Ella asintió. Algunas personas aprenden a expresarse muy rápido, pero aprenden a cambiar muy despacio. Anoté en mi cuaderno: confía en la acción, no en el espectáculo. La nueva confianza de los niños se construye a partir de cosas cotidianas. Prepararse juntos. Merienda: colgamos un horario para recoger y dejar a los niños. Practicamos ejercicios de sí entonces. Si un extraño nos observa entrar a la escuela, llamar al profesor. Si mamá se acerca, buscar a seguridad, llamar a la abuela. Marcus pregunta: ¿odiamos a mamá? Le digo: no, respetamos los límites. Lily pregunta: ¿cuándo volverá a gritar mamá? Le digo: la ley me protegerá, y los adultos también. La respuesta no hace que la pesadilla desaparezca, pero sí sienta un precedente. Un viernes por la tarde llegó el informe de la trabajadora social. Progreso mínimo. No asume la responsabilidad por completo. Colgué el teléfono y salí al patio trasero. El enrejado que les había prometido a los niños estaba en plena floración. Me di cuenta de que un plan de seguridad a largo plazo era más que candados, cámaras y órdenes judiciales. Era una cultura en la familia. Di la verdad, pide ayuda, respeta los límites y está dispuesto a elegir lo correcto, aunque eso destruya una relación. Esa noche, Marcus durmió profundamente por primera vez en semanas. Lily abrazó la caja de las reglas de la casa y sonrió mientras dormía. Me senté en el porche, escuchando a los insectos, pensando en lo que se había perdido y en lo que crecía en su lugar.
Ya no era la madre que perseguía el fuego con un cubo de agua emocional, era la que mantenía la luz encendida, colocándola junto a la puerta, para que los niños siempre pudieran verla. Y entonces la vida, como compensación, empezó a devolver las pequeñas cosas. Una invitación a cenar juntos, un vestido blanco en el armario, 2 niños peleándose por el anillo. En la siguiente parte, contaré cómo la casa de acogida se convirtió en un hogar cálido, donde la risa ahogaba el ruido de las roturas. ¿Y por qué? Amar cuando existe un límite puede florecer persistentemente como un jardín. El sábado por la mañana, el sol brillaba sobre el césped cubierto de rocío. Marcus corría con una pelota alrededor del enrejado recién plantado. Lily estaba sentada en los escalones, sosteniendo la caja de las reglas de la casa y murmurando para sí misma como si rezara. Rebeca traía un plato, merienda, pasteles y fruta, y luego me aparté, dejando que los niños eligieran sus asientos. Me quedé en la puerta, mirando la casa que una vez había sido un escondite, pero que ahora se había convertido en un destino. Las paredes estaban cubiertas de fotos nuevas. Marcus sonriendo después de un partido de fútbol, Lily trenzando el pelo de Rebeca, y yo sosteniéndolos a ambos con el pelo alborotado por el viento. No había espacio para un solo sonido. El padre era diferente ahora. Ya no tenía los hombros encorvados ni la mirada vigilante. Los jueves por la noche, iba a grupo de apoyo y volvió a la serena certeza de quien había aprendido a decir no a la violencia. Un día, puso su cuaderno sobre la mesa de la cocina y me mostró las páginas llenas de marcas. Horarios de recogida y entrega, números de emergencia, actualizaciones, orden de alejamiento, convención de contraseñas. Pensé que sería algo pesado, pero no. Era una paz estructurada, una base desde la cual los niños podían correr sin miedo. Los veo 3 veces por semana, los martes para ir al colegio, los sábados para hacer jardinería y los domingos para la cena familiar. La primera vez que Marcus marcó un gol, corrió directo a su padre. Lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Luego se giró hacia mí y me dijo, «¿Me viste?». Le dije, «¿Me viste?». «Campeón, sí», dijo Lily, mostrando el diente de leche que se le había caído durante la cena. «Hada de los dientes, ¿sabes español?», pregunté. «Sí, hijo mío. Todos los idiomas se hablan con amabilidad». Se rieron como si fueran cristales al sol, cristales que esta vez no se rompieron. La casa seguía cambiando. La habitación de Marcus estaba pintada de azul, con un mapamundi en la pared y chinchetas rojas que marcaban los lugares a los que quería ir. La habitación de Lily estaba pintada de amarillo, con dibujos a crayones de la familia, con papá, con mi hermano, conmigo, con mi tía, con Rebeca. Mamá quedaba fuera de cuadro, como una nube en la distancia. En el jardín, mi cuñado y Marcus construyeron una casa en el árbol. Con cada clavo, Marcus susurraba, «otra capa de valla». Sabía que no hablaba de madera, hablaba de confianza. Hay llamadas que ya no contesto. Hay relaciones que he dejado escapar. Ya no intento remendar el viejo tapiz familiar con las puntadas de la culpa. Elijo tejer un nuevo tapiz. La base es la verdad, el patrón son los límites. A veces, en la tranquilidad de la tarde, abro un cajón y saco la carta sin enviar, la carta que le escribí a mi hija después del juicio. «Querida, si algún día de verdad asumes responsabilidad, si algún día asumes de verdad tu responsabilidad y haces cambios duraderos, esta puerta se abrirá un poco, pero solo se abrirá cuando la paz de los niños sea más fuerte que tu deseo. Te quiero, y por eso no derribaré la valla». Doblé la carta. Todavía no era hora de enviarla. Rebeca y su hermano invitaron a la familia a cenar para hablar de una pequeña ceremonia de primavera. Marcus quería el anillo. Lily quería esparcir flores. Los observé hablar con pasión y me di cuenta. La familia no se trataba de lazos de sangre. Se trataba de un compromiso que hacíamos una y otra vez cada día. Decir la verdad, respetar los límites, protegernos mutuamente de las injusticias, incluso si el culpable era alguien a quien solíamos llamar por un nombre familiar. Al caer la noche, me senté en el porche. La pérgola crujía y aún impregnaba el aroma a madera recién cortada. Recordé el primer día que toqué la escritura de la casa, temblando de miedo de haberlo arruinado todo. Hoy, esa mano descansaba sobre la de Lily mientras se dormía en mi regazo, y lo supe. La casa había cumplido su cometido, no el de salvar a un adulto de las consecuencias,
sino el de salvar a 2 niños de un ciclo. No soy de los que pintan el futuro de color de rosa. La verdad se demuestra, no se declama. La verdad debe demostrarse con cada cena tranquila, cada sesión de terapia sin interrupciones, cada orden judicial acatada, cada disculpa sin ser engañada. Cuando llegue ese día, estaré allí, abriendo lentamente la puerta. Por ahora, cuido las plantas, le enseño a Lily a atarse los zapatos, llevo a Marcus a entrenar y le recuerdo: la seguridad es lo primero. No olvidamos el pasado, lo usamos como brújula. Y bajo la cálida luz de la cocina, mientras Marcus muestra el barro en su rodilla y Lily ríe con su diente de leche, lo entiendo. El amor, cuando tiene límites, no se reduce, sino que perdura. Nuestra historia no termina aquí, continúa cada día, en pequeños detalles tan fuertes como la madera de la casa del árbol, donde 2 niños se sientan a contemplar la puesta de sol y creen que mañana, aunque el viento cambie de dirección, la casa seguirá en pie.